Gracias, senador Mario Delgado. Se concede la palabra al senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Adelante, senador. Con su permiso, señor presidente, bienvenido, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Es un gusto tenerlo en esta glosa del informe en el Senado de la República. Muy buenas tardes a todos. En política siempre es bueno recordar los compromisos que se hacen cuando se lleva a cabo un gran proyecto. Como usted sabe, señor secretario, el Grupo Parlamentario del PAN se opuso de manera férrea a la reforma fiscal porque sabíamos que sería un error de graves consecuencias. Nuestra oposición a esta reforma, que fue avalada por el PRI, el PRD, el Partido Verde y el PANAL, de ninguna manera puede ser interpretada como una oposición insensata. Sobradas pruebas dimos de responsabilidad con México al participar en el pacto y aprobar un sinnúmero de importantes reformas, a pesar de que otros partidos se opusieron a ellas durante 12 años. Ustedes se comprometieron, en primer lugar, a que esta reforma daría un impulso decidido al crecimiento económico, y lo que hemos vivido son continuas y constantes rebajas a las expectativas de crecimiento del país. Para el próximo año se había comprometido a un crecimiento cercano al 5%, y ya sin sorpresa vemos en el paquete económico del 2015 una estimación de tan solo 3.7%, lo que significa simplemente que si hacemos un ajuste por el incumplimiento previo a las expectativas de crecimiento que hemos vivido en estos 2 años pasados, no sería nada extraño alcanzar un avance de solo 3% de crecimiento para el próximo año. Ustedes se comprometieron a hacer lo que llaman una reforma fiscal justa, para que paguen más los que más tienen, sin tomar en cuenta que al subir la tasa de impuestos al 35%, uno de los niveles más altos del mundo, ha provocado un desplome de la inversión y por lo tanto de las oportunidades de empleo. Ustedes se comprometieron a una reforma que generaría mayor competitividad y lo que ha provocado es que México sufra una caída de 23 lugares en competitividad fiscal, una caída de 23 lugares en competitividad fiscal. Permítame, senador, un momento. Les pido a las y los senadores, a los coordinadores que nos ayuden a que se restablezca la atención en las intervenciones. Ha transcurrido con participaciones muy interesantes, con la atención de todos ustedes, y es mi deber que prevalezca este ambiente. Continúe, señor senador. Gracias, presidente. A raíz de la reforma fiscal, México ha sufrido una caída de 23 lugares en competitividad fiscal, ocupando hoy el lugar 110 entre 144 países analizados por el prestigiado índice WEF de competitividad mundial. Debemos de recordar que la competitividad es la capacidad que tiene un país para retener, atraer inversiones, y son estas las que generan el empleo. Por ello, no es de extrañar que en los últimos 2 años, de 1.100.000 jóvenes que se suman a la fuerza laboral, solo la mitad puedan encontrar empleo. Ustedes se comprometieron a una reforma que fortaleciera las finanzas del Estado mexicano, y lo que observamos en el periodo 2013-2014 es un incremento en los ingresos del gobierno de 18%. Sí, a costa del ingreso laboral de las familias, que ha disminuido en términos reales en 4.5% en el mismo periodo. Por último, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió públicamente al inicio de su mandato al equilibrio presupuestal, ordenando déficit cero en las finanzas públicas, y lo que hoy tenemos es la tasa de crecimiento del endeudamiento más alta de las últimas décadas en nuestro país. Cada familia mexicana debe, sin haber sido consultada, 262,000 pesos por deuda directa del gobierno. Y sumando las deudas por pensiones de los sistemas públicos, el pasivo por cada familia mexicana alcanza los 600,000 pesos,
Con estas cifras se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera alcanzada en los últimos gobiernos panistas. La ciudadanía ha sentido un fuerte golpe con el modelo económico que ustedes han impuesto. La ciudadanía empieza a sentirse en la antesala de una de las grandes crisis recurrentes del PRI, de las cuales apenas nos estábamos recuperando. El grupo parlamentario del PAN sabe que no puede haber soluciones a todos los efectos negativos de la economía mientras no se cambie el modelo económico que tiene sumido a este país en este estancamiento. No nos resignamos a seguir después de décadas con crecimiento insuficiente. Los mexicanos tenemos para dar mucho más. Lo atestiguan la inmensa mayoría de las empresas globales, nacionales o extranjeras, que saben que sus plantas en México son las mejores en cuanto a su gente. Por eso sabemos que los mexicanos tenemos para dar mucho más. Lo saben también nuestros connacionales que buscan oportunidades que en su propio país no tienen y que por millones emigran a países del norte, obteniendo allá remuneraciones al menos 10 veces superiores que en nuestro propio país. Este país, aún con reformas, no va a crecer lo suficiente si no se bajan sustancialmente los impuestos. No es necesario inventar el hilo negro. La muestra nos las dan países en todos los continentes con los que se tendría que comparar México, que son los países en vías de desarrollo exitosos. Todos ellos tienen impuestos sobre la renta menores de 20% y en tan solo 30 años han superado y duplicado su ingreso per cápita. Ejemplos hay y muy buenos. Es una lucha desde los fundamentos de acción nacional. Tener gobiernos limitados por la ley y con sus funciones bien limitadas también para evitar la permanente tentación de estar por encima de los ciudadanos para controlarlos. Este espíritu se resume en una de las frases fundacionales del PAN: tanta ciudadanía como sea posible y tan solo el gobierno que sea indispensable. Como país debemos reconocer el derecho que tiene cada ciudadano a autogestionar su vida. Y esta autogestión significa darle al ciudadano el recurso y la libertad para que decida qué hacer con su salud, con su educación, con su vivienda, cómo gestionar su ahorro para el retiro, entre otros. El gobierno y los políticos no son los que deben gestionar lo que el ciudadano puede hacer por sí mismo, porque cuando el gobierno se mete a hacerlo, nos convierte en rehenes de sus propios intereses electorales y económicos. Reconocer que cada persona tiene derecho a la autogestión significa que haya menos dinero en manos de los políticos para que haya menos corrupción y despilfarro. La gente sabrá mejor cómo disponer de su propio dinero. La falla del modelo que nos impusieron es pensar que a México lo va a mover el gobierno, los políticos y sus burocracias. Perdón, pero los únicos que pueden mover a México son los mismos ciudadanos, cuando puedan disponer de su propio dinero, generando la verdadera economía, la economía de las familias y no la del gasto público. A México también lo van a mover los emprendedores, quienes al buscar el beneficio de sus propias inversiones generan la economía del empleo, porque empleo y buenos ingresos es lo que necesita la gente. A los ciudadanos, especialmente a los más pobres, no les conviene darle sus recursos en impuestos al gobierno, aunque les prometan programas sociales diseñados solo para capturar electores. Tampoco les conviene que se lo quiten a quienes pueden darle empleos y oportunidades. Solo como una dramática muestra de esta realidad, menciono los datos que publicó Sergio Sarmiento en su columna de esta semana. El presupuesto 2015 equivale a 200,000 pesos anuales por cada familia. En los últimos 20 años el gasto social se ha multiplicado 20 veces y las familias en pobreza se han mantenido en el mismo doloroso nivel de 52%. Financiar programas electoreros vestidos de sociales con más pasivos es un error costoso. Por lo tanto, lo que se debe hacer es un presupuesto equilibrado con cero déficit, para lo cual
ahora sí el gobierno tiene que apretarse el cinturón y reducir su gasto público, donde hay mucha tela por cortar. Si no creen, señor secretario, que urge cambiar de modelo y prefieren seguir en el pasado, entonces dígame, ¿por qué no podemos crecer? ¿Por qué no somos competitivos? ¿Por qué mientras más gasta el gobierno hay más pobres en nuestro país? No es una respuesta difícil. No hemos crecido porque ustedes siguen creyendo que la economía la debe de manejar el gobierno y no los ciudadanos. Tan simple como eso. Señor secretario, el país ya no aguanta un año más de presupuesto inercial, de más déficit, de más deuda, de bajo crecimiento, de falta de empleo y competitividad. Usted es economista, usted lo sabe. La deuda de hoy son los impuestos del mañana. Si hoy con una tasa tributaria del 35% no puede sostener su presupuesto, ¿por qué sí podrán sostenerlo las generaciones futuras a quienes ustedes hoy están endeudando y sin preguntarles si quieren esa deuda o no? Es la generación de nuestros hijos. México ya no puede tener presupuestos anuales que le exijan a las familias que se sigan sacrificando, mientras el gobierno no hace ni un solo sacrificio para recortar el gasto corriente. Hago un llamado a todos los partidos de oposición y del PRI mismo para que nos unamos en una contrarreforma fiscal. Sí, una contrarreforma fiscal. Si ya logramos ponernos de acuerdo y transformar muchas inercias del país con las reformas estructurales que impulsamos desde el legislativo, también podemos ser capaces de corregir el rumbo de la mala economía que hoy sufren las familias mexicanas. Todavía es tiempo de enderezar el rumbo. Unámonos por México y tengamos la esperanza de que el gobierno federal escuche, dejándose aconsejar y viendo la realidad. Vayamos por una visión económica que no sea una losa aplastante para los mexicanos que solo quieren trabajar y que no les arrebaten el fruto de su trabajo. Los ciudadanos no esperan un gobierno que los mueva. Los ciudadanos esperan un gobierno que les permita moverse por sí mismos, producir, trabajar y llevar sustento a sus familias. Solo los ciudadanos pueden mover a México. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Y vuelvo a exhortar a las y los senadores a que pongamos atención a las y los oradores para que, si tienen un asunto particular con asesores, con invitados, puedan salir de la sesión, de este lugar, de este recinto, y lo atiendan. Y pedir también a los asesores, asistentes, visitantes que se encuentran en la parte de atrás, que todas sus conversaciones las desahoguen fuera del recinto. Vamos a poner atención a las oradoras y a los oradores. Se lo ruego, por favor, atiendan, si no voy a verme en la necesidad de pedirle específicamente al senador correspondiente que cumpla con esta disposición. Gracias. Por lo que toca a su servidor, señor presidente, le agradezco la llamada al orden y le agradezco la oportunidad de hacer uso de esta tribuna en este ejercicio republicano. Como siempre, saludo con mucho aprecio y con mucho respeto a las señoras senadoras y a las señoras senadores de esta legislatura y destaco, como siempre, la presencia del señor secretario de Hacienda y Crédito Público en este ejercicio republicano de vinculación entre los poderes. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional le da la bienvenida y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoce la disposición y la seriedad con la que asume este encuentro. Yo quiero que las primeras palabras destaquen una constante del Gobierno de la República, que es la de escuchar y la de atender
todas y cada una de las recomendaciones que de manera puntual y argumentada esta soberanía ha presentado. Así se construyeron el sinfín de acuerdos que lograron reformas y votaciones en temas impensables en esta legislatura. Por eso, a los señores senadores que antecedieron en el uso de la voz, reiteramos de parte del grupo parlamentario del PRI esta disposición que se ha visto siempre honrada en la atención del Gobierno de la República, siempre y cuando los motivos sean servir a este país. Quienes integramos el grupo legislativo del PRI en el Senado de la República, acudimos a este ejercicio legislativo con la satisfacción del deber cumplido. Somos militantes de la fuerza política que explica el México contemporáneo, esa fuerza que supo heredar instituciones mientras gobernó, esa fuerza que consolidó con acciones públicas las reivindicaciones sociales en este país, esa fuerza política que en los hechos siempre ha mantenido su relación indestructible con los movimientos sociales de México. Quienes integramos el grupo legislativo del PRI en el Senado de la República, acudimos a esta comparecencia con el orgullo de pertenecer a la expresión política del presidente de la República que asumió el reto de transformar este país. Somos militantes del partido que propuso, del partido que impulsó las grandes reformas que cimientan ya el México del siglo XXI. Reformas estructurales con el propósito de mejorar el desempeño de nuestra economía y la distribución del ingreso entre la población. Reformas legales que buscan mayores oportunidades de acceso a la sociedad. Reformas que permitan crecer al país en todos los sentidos y de manera sostenida. Reformas estructurales impensables sin la participación activa de las fuerzas políticas aquí representadas. Por eso, después de escuchar las participaciones que me antecedieron, no aceptamos el argumento que pretende explicar el insuficiente crecimiento económico que todos reconocemos y que a nadie satisface en las decisiones de política fiscal del Gobierno de la República. Y es que durante las últimas 3 décadas, México no ha logrado crecer económicamente a una tasa promedio superior del 2.5% del PIB. Esta ha sido una triste realidad en materia de crecimiento económico para todos sin excepción y de la que nadie puede sustraerse, más allá de la reforma fiscal en comento. Y es que durante las últimas 2 décadas, todas las voces, todos los ámbitos han reconocido la necesidad de procurar reformas económicas para animar el ritmo de nuestro lento crecimiento económico. Ahora ya que se lograron, habrá que instrumentarlas y concederles el tiempo de maduración necesario para obtener los resultados ansiosamente esperados. No antes de este lapso habrá resultados, pero México camina hacia el rumbo correcto. Y es que durante los últimos 20 años, sin excepción alguna, los gobiernos de la República han reconocido la enorme influencia que la economía norteamericana mantiene sobre la nacional y la gran dependencia que los ingresos de origen petrolero ejercen sobre las finanzas públicas nacionales. ¿Por qué ahora habría que desconocer que la constante desaceleración económica de nuestro principal socio comercial afecta el dinamismo del sector exportador nacional? Afecta el flujo de las remesas que llegan a los hogares mexicanos y afecta al turismo que arriba a nuestros destinos. ¿Por qué habría que desconocer que la significativa caída en la producción nacional de petróleo en hasta un 20% no es factor para explicar el crecimiento económico de nuestro país? Existen datos que prueban la pertinencia de la reforma hacendaria. Como ya lo señaló el secretario de Hacienda,
La recaudación aumentó durante el presente ejercicio fiscal y se espera un aumento del 7% para 2015, para alcanzar un máximo histórico como proporción del PIB del 10.7% en los ingresos tributarios. La inflación general ha descendido 33 puntos bases al pasar de 4.48% en el mes de enero a 4.15% en el mes de agosto. Por tanto, la reforma hacendaria no desalienta el crecimiento económico y cumple con su espíritu progresivo. No grava a la población con menores niveles de ingreso y genera un entorno favorable para el tránsito de la informalidad a la formalidad económica. Señoras senadoras y señores senadores, Pemex redujo para 2015 su plataforma de producción a 2.4 millones de barriles diarios. El Estado mexicano dejará de percibir, por concepto de ingresos petroleros, alrededor de 253,000 millones de pesos durante el presente año. Representa una caída real del 7.1%. Esta presión a las finanzas públicas nacionales podrá sortearse debido a las medidas tributarias aprobadas por esta soberanía en el marco de la reforma hacendaria, tan vilipendiada desde esta tribuna. Hoy la bancada del PRI en el Senado reconoce la acertada conducción de la política fiscal del secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, porque hoy el país cuenta con mejores instrumentos hacendarios para apuntalar su desarrollo y ganar su futura. Por tanto, la mejor opinión sobre la política fiscal quizás no se encuentre aquí, sino la tienen y se encuentra en los más de 2 millones de niños que asisten a las 15,349 escuelas de tiempo completo que hay en el país, o los 7.6 millones de estudiantes de escuelas públicas que obtuvieron beca, o los 5.7 millones de adultos mayores que se benefician con una pensión, o los 6.1 millones de familias inscritas al programa todavía llamado Oportunidades. Ninguno de ellos dejará percibir los beneficios de esos programas gracias a la recaudación obtenida por las acciones fiscales que hoy se critican con tanta dureza. El conjunto de reformas muestra imágenes alentadoras hacia el futuro: crecimiento del empleo, aumento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2014, aumento de las exportaciones de mercancías que crecieron en este trimestre 4.1%, el mayor crecimiento desde el primer trimestre del 2012. Habrá una expansión en el otorgamiento de crédito. Aumentó el índice de confianza de los consumidores. Aumentó también el indicador global de la actividad económica. El dato más reciente sobre las ventas en tiendas de autoservicios muestra un aumento del 5.1% respecto al año pasado. Por tanto, señoras senadoras y señores senadores, la economía mexicana mantiene rumbo. Por tanto, se están generando las oportunidades que la sociedad y la población demanda ya con urgencia. Señor secretario, señoras senadoras, señores senadores, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República refrenda el respaldo al presidente de México. Reiteramos el compromiso de acompañar esta administración en su propuesta transformadora, sentando hoy las bases que nos permitan pensar en un México productivo, incluyente, moderno y justo. Un México donde el dictado de la agenda siempre conlleve el clamor igualitario que esperamos legar para mañana. Muchísimas gracias, señoras senadoras y señores senadores, y muchas gracias por su presencia, señor secretario. Gracias, senador Yunes Zorrilla. Damos inicio a la ronda de preguntas que permite el punto tercero del acuerdo aprobado. En esta fase, el procedimiento será la pregunta inicial de un senador por un espacio de 3 minutos, la respuesta inmediata del compareciente hasta por 4 minutos y, en su caso, un comentario a la respuesta a cargo de los senadores hasta por 2 minutos. La mesa directiva
acordó la siguiente distribución de preguntas como se lo permite el acuerdo aprobado. Primera ronda de preguntas. Senadora Mónica Arriola Gordillo. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Siguiente. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Siguiente. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Siguiente. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Siguiente. Y finalmente, en la primera ronda, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segunda ronda de preguntas. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tercera ronda de preguntas. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cuarta ronda de preguntas. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Mónica Arriola Gordillo para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Adelante, senadora. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, senadoras y senadores. Doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido al Senado de la República. Su presencia nos brinda la oportunidad de intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la situación de la economía y sobre las expectativas para el país en el marco de discusión del paquete económico. Reconozco y celebro que en estos 2 primeros años se hayan hecho realidad las reformas estructurales en materia energética, telecomunicaciones y competitividad. Sin duda, es un mérito de todos, producto del diálogo y la responsabilidad de las diversas fuerzas políticas. Estas reformas, si bien harán su parte para dinamizar la economía, no constituyen mecanismos que en automático y en el corto plazo resuelvan todas las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. El momento mexicano ha sido la expresión de un deseo colectivo a partir de una visión positiva, tanto en términos económicos como políticos. Pero al fin, un eslogan nunca ha tenido ni tendrá la capacidad para transformar la realidad. Enfrentamos como nación 2 grandes desafíos: la generación de empleos bien remunerados y el combate a la pobreza. Hoy, la percepción de la gente, de las madres de familia, de los empleados, de quienes día a día tienen que ganarse el sustento, de los más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza o pobreza extrema, no ha cambiado. La generación de empleo formal continúa siendo una de las asignaturas pendientes para México. Hasta julio del 2014 se han generado 140,000 empleos formales, más que el año pasado. Sin embargo, con un total de 440,000 empleos generados en lo que va del año, México se encuentra muy lejos de generar los 100,000 empleos mensuales que se necesitan para atender a la población joven que se va incorporando a la fuerza productiva. Esa es la realidad. Mes con mes, miles de jóvenes salen en busca de una oportunidad de trabajo y solo encuentran las puertas cerradas. Las estamos cancelando su futuro y los estamos condenando a empleos mal remunerados y con nulas oportunidades de desarrollo. Esa, señor secretario, es una realidad que lastima desde hace muchos años a millones de familias en el país. Todos esperamos que en el corto plazo se pueda transformar esta realidad. Señor secretario, el gran reto de México ha sido y sigue siendo eliminar la pobreza en la que viven millones de mexicanos. Las estadísticas y los indicadores son claros, pero los números representan a millones de familias que viven con la esperanza de salir adelante, y esto depende en buena medida en el incremento de su ingreso. En este sentido, quisiera preguntarle, además de las expectativas que se han puesto sobre los impactos favorables de las reformas estructurales en la economía,
¿Qué medidas se tienen contempladas para generar empleos bien remunerados y cuál es su posición ante el debate sobre el incremento de los salarios mínimos? ¿Existe algún riesgo para la economía el que se les incrementara o revisara en el corto plazo? Le agradezco por sus respuestas y por su atención, señor secretario. Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Videgaray Caso para contestar hasta por 4 minutos. Gracias, senadora Arriola. Me da mucho gusto saludarla, con el permiso, señor presidente. Tiene usted razón cuando señala que la mejor forma, tal vez la única de fondo y duradera, de combatir la pobreza es el empleo, particularmente el empleo bien remunerado. Y una de las prioridades fundamentales de la política económica debe de ser que los mexicanos ganen más por su trabajo. Para ello, lo primero es acelerar el crecimiento económico. Una economía que no crece no genera empleos suficientes. En ese sentido, las reformas que este Senado de la República ha aprobado, sin lugar a dudas, abren una posibilidad de crecimiento superior para los próximos años y sobre todo un crecimiento sostenido. En este año, las cifras que hemos compartido indican que se está acelerando el crecimiento económico y también la creación de empleos. Le comparto un dato que publicó esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a la creación de empleos al mes de agosto. Implica que tenemos primero una tasa de crecimiento del 3.7% anual en el empleo formal, porque esto es algo muy importante. Si queremos combatir la pobreza a través del empleo, debemos apostarle a la formalidad. Los empleos en el sector formal tienen una productividad 2.3 veces mayor que la productividad que hay en la informalidad, y sabemos que en la informalidad no se invierte en capacitación, no se invierte en tecnología y los salarios son claramente menores, además de que no existen las prestaciones de ley. Esta cifra nos ha permitido por primera vez superar al mes de agosto los 17 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué estamos haciendo además de las reformas estructurales? Lo que tenemos que hacer es vincular la política social, que ha sido exitosa en términos de llevar a muchos mexicanos y mexicanas con carencias básicas en los últimos 15 años satisfactores elementales. Tenemos que vincularla a la productividad y al empleo. No basta con tener una política social de carácter asistencial, en la cual, por ejemplo, a los niños se les da un sustento mínimo hasta que cubren la educación media superior y después el aparato del Estado, los programas productivos, se olvidan de ellos. Por ejemplo, el Programa Nacional de Becas es uno de los programas más regresivos, según la evaluación del Coneval, en virtud de que las becas financiadas con los impuestos de los mexicanos van mayoritariamente a los jóvenes de mayores ingresos y de mayores posibilidades, olvidando, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños que fueron apoyados por un programa como Oportunidades Ahora Prospera. Esto es algo que se está haciendo en el Gobierno de la República, es dándole una orientación productiva a los programas de carácter social. Con respecto a la discusión del salario mínimo, yo en lo personal celebro que en México se esté dando una discusión seria y abierta sobre el salario mínimo. Reconozco la iniciativa del jefe de gobierno del Distrito Federal, del presidente nacional de Acción Nacional, que han puesto este tema en el centro del debate. Indudablemente, estoy seguro que quienes proponen que se eleve el salario mínimo lo hacen pensando en los trabajadores y por lo tanto un paso fundamental es desvincular el salario mínimo de otras variables en la economía que muy poco tienen que ver con lo que ganan los trabajadores. Si no hacemos primero esta desvinculación, tendríamos efectos al elevar el salario mínimo, por ejemplo, en que se elevaría el financiamiento público a los partidos políticos. Estoy seguro que esa no es la intención de quien propone esta medida. O algunos efectos más importantes negativos serían, por ejemplo, que el monto, el adeudo de los créditos de vivienda también se incrementaría para los mismos trabajadores a quienes se busca beneficiar. Entonces, creo que un primer paso, como lo ha dicho el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, el Ejecutivo Federal está trabajando en una iniciativa que permita desvincular al salario mínimo de otras variables en la economía. Sé que los grupos parlamentarios, tanto en el Senado de la República
como en la Cámara de Diputados habrán de abordar el tema, y creo que esta es una condición necesaria para que tengamos un debate que tenemos que tener, un debate serio, que analice las distintas implicaciones de algo que como mexicanos estamos obligados a analizar con seriedad, que es el salario mínimo. Muchas gracias, senadora. En uso de su derecho para hacer comentario, se concede la palabra a la senadora Mónica Arreola Gordillo, que ha permanecido en la tribuna hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, sin duda, muchas de las decisiones han sido las correctas y el manejo de la economía ha sido con responsabilidad. El futuro para México debe ser de mejores oportunidades para todos. Tengo plena confianza de que así será en el Senado de la República. Existe la voluntad de impulsar las reformas que le aporten al Ejecutivo las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo. En los próximos meses se discutirá en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, lo que todos esperaríamos en que se privilegie la inversión en infraestructura, educación y ciencia y tecnología, además de promover las medidas necesarias que estimule a las empresas a invertir y generar los empleos que tanto necesitan nuestros jóvenes. En este contexto, señor secretario, quiero aprovechar la oportunidad para dejar una reflexión en la mesa. Como usted sabe, en estos días se discute en el Senado de la República la iniciativa turnada con carácter de preferente que contiene la Ley General de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. En este debate, uno de los asuntos que mayores inquietudes ha generado es que en los términos que se presenta no se contemple impacto presupuestal. Es coincidencia de muchos senadores y senadoras, así como de diversos especialistas, que se requiere contemplar una partida presupuestal para su implementación. Si bien el presupuesto ya está en el Congreso y compete a esta instancia su modificación o la resignación de los recursos, quisiera preguntarle, señor secretario, si la Secretaría de Hacienda ha considerado alguna propuesta para asignar los recursos necesarios para hacer de esta Ley General de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes un instrumento útil y eficaz en beneficio de este importante sector de nuestra población. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, senadora. En uso de su derecho, se concede la palabra al senador Marco Antonio Velázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Espero me bonifique el tiempo de aproximación. Con el permiso de la Asamblea, la bienvenida al señor secretario. Quisiera reconocer, señor Videgaray, el hecho de que la documentación de los créditos hipotecarios del FOBISTE y del Infonavit se esté realizando en moneda nacional. Eso avanza, pero creo que debemos de dar todavía pasos más firmes y sobre todo largos en materia de la recuperación del sector vivienda. Le recuerdo que tenemos pendiente un compromiso sobre un plan de rescate para los compañeros que han caído en mora en el pago de su responsabilidad hipotecaria, así como también una reestructuración a quienes adquirieron esa unidad de inversión perniciosa que se le conoce como UDIs y que es del siglo pasado. Son 2 temas los que me gustaría platicar con usted y son temas conocidos. Atino, el IVA en la frontera, ese es uno de ellos. Déjeme comentarle que, de acuerdo al debate académico que sostuvimos hace casi un año en la Secretaría de Hacienda, me quedó la impresión de que a usted también le quedó la impresión de que no era propiamente una medida conveniente. Sin embargo, por la manera como se estaba presentando la situación, se tuvo que sacar adelante. Sin embargo, ahora tenemos ya lectura empírica de un semestre y los números que tenemos, más allá de la percepción, sobre todo en Baja California, que es el estado más afectado, son situaciones comprometedoras y me gustaría compartir con usted solo algunos datos. Primeros 2 trimestres, inflación media nacional 4.01, inflación, por ejemplo, en Tijuana 4.65,
Hay una caída del 38.2% en la inversión extranjera directa en el primer semestre. Desempleo media nacional 5.47%, Baja California 6.14%. Esto es vergonzoso para nosotros. El crecimiento económico, somos el penúltimo. Aguascalientes, por ejemplo, tiene un 9.8%, Zacatecas 8.8%, Jalisco 2.5%, Baja California 1.6%, lo impensable, un estado tan productivo. El fondo de 3,000 millones de pesos con que se compensó, me parece que más allá de la opacidad con que se ha manejado, no ha sido propiamente útil. Vamos, no se ha percibido que este fondo compensatorio haya aliviado en algo la crítica situación que estamos viviendo. Hablo particularmente por los bajacalifornianos. El segundo tema, el control de dólares. Estamos hablando de una reducción de 10% de los ingresos de las empresas, de un desplome del 20% de las ventas del comercio y turismo, fuga de capitales a los Estados Unidos, así como de cuentavientes y además un mercado negro de divisa y por supuesto una riesgosa reexportación de dólares a los Estados Unidos. Creemos que con la ley antilavado, que precisamente se aprobó aquí en octubre del 2012, este control ya resulta ocioso y excesivo. Entonces, para sentar los temas, señor secretario, serían 2 puntos. Lo primero, si ha considerado usted alguna adecuación al fondo compensatorio de 3,000 millones de pesos a la frontera, o si inclusive ha contemplado usted algún tipo de rectificación en materia de la homologación del IVA en la frontera, porque como le repito, ya analizado empíricamente durante el primer semestre, son situaciones sumamente críticas para los bajacalifornianos. Y segundo, tenemos el compromiso del presidente de la República sobre la erradicación del control de dólares. Ya inclusive hemos tenido algunas reuniones de alto nivel con la Secretaría a su cargo. Le agradezco, es de bien nacidos hacerlo, la pronta respuesta y la actitud con que su equipo de trabajo y su persona han respondido a las inquietudes de mi escaño. Pero sí quisiera preguntarle si ya tenemos una ley antilavado, tenemos ya el compromiso del presidente de la República que nos diga aquí con precisión ante esta asamblea cuándo se va a anunciar o cuándo se hará oficial la erradicación del control de dólares. Permanecer en este sitio sin hacer uso de la palabra para escuchar su respuesta, y la rúbrica a este tema lo dará mi compañera Laida Sansores desde su escaño. Muchas gracias. Gracias, senador Blázquez, y puede usted permanecer sin duda en la tribuna. Gracias, señor presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray Caso para contestar hasta por 4 minutos. Senador, con su venia, señor presidente. Senador Blázquez, me da nuevamente mucho gusto saludarle. Primero, agradecer sus ideas, su insistencia en el tema del uso de la UDI en los créditos hipotecarios. Gracias, y debo reconocérselo a su tenacidad. Sin duda usted ha sido una de las voces importantes que nos han llevado a hacer los cambios que ya hemos hecho. Por ejemplo, usted citaba el caso de los créditos del FOBISTE, donde ya por primera vez se otorgan en pesos, ya no en UDIs, y reconozco también al senador Joel Ayala por el impulso a esta medida. Y además, esto nos ha permitido, y gracias a la reforma financiera que aprobó el Senado de la República, ahora los créditos no solamente se otorgan en pesos a tasa fija, sino también ya no están sujetos a los límites de un sorteo, sino que cualquier trabajador del sector público que quiera acceder, sector público federal, que quiera acceder a un crédito a vivienda, lo puede hacer si cumple con los requisitos sin tener que pasar por un sorteo. Lo último que quiero venir a hacer al Senado de la República es dar la impresión de que no está haciendo un esfuerzo especial la región fronteriza para contribuir al desarrollo. Entendemos que la homologación del IVA representa un reto y un esfuerzo adicional para las familias, para los comercios, para los negocios de esta región. Creo, sin embargo, que es importante, al reconocer este esfuerzo, ser objetivos, como usted mismo lo manifiesta, en el análisis de los datos. Conozco bien el estudio del Colegio de la Frontera al que usted se refiere, no comparto su metodología. Y lo que tenemos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, que me gustaría compartir con usted y con las senadoras y senadores.
En materia de inflación, que es tal vez el dato más importante, puesto que ese es el efecto, el canal por el cual se transmitiría algún efecto hacia la economía, o se transmiten los efectos del incremento en el IVA hacia el resto de la economía. Como usted bien señala, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo a agosto del año corriente, a nivel nacional tiene un incremento a tasa anualizada del 4.15%. Según el propio INEGI, la tasa en la región fronteriza es del 4.29%. Es decir, es una diferencia de apenas el 0.14%. Cuando vamos a los distintos componentes, encontramos que, como era de esperarse, la diferencia en la inflación está fundamentalmente en uno de los subíndices, en el componente de mercancías distintas a los alimentos, en virtud de que los alimentos continúan sin tener IVA ni del 11 ni del 16. Ahí la diferencia en el subíndice de mercancías no alimenticias es de 2 puntos porcentuales. Y este es un dato que debemos de ponderar en toda su magnitud. Si todo el incremento del IVA se hubiera trasladado a los consumidores, la diferencia naturalmente en este subíndice de mercancías distintas a los alimentos tendría que ser del 5%. Al ser únicamente de 2% la diferencia, quiere decir que el 60% del incremento no se está trasladando a los consumidores, lo cual valida la hipótesis de que una muy buena parte del diferencial del IVA no estaba beneficiando a las familias de la frontera, a las familias de Baja California, sino que estaba beneficiando en su margen de utilidad a las cadenas distribuidoras, muchas de ellas de carácter nacional. Si vamos por ciudades, hay una gran heterogeneidad en el comportamiento de la inflación entre las distintas ciudades fronterizas. Es cierto, Tijuana, por ejemplo, tiene una inflación del 4.51. Esto es alrededor de 30.36% superior, no 5%, no son 5 puntos, es menos de la mitad de un punto porcentual la inflación adicional que tenemos en Tijuana. Hay otras ciudades fronterizas que incluso tienen inflación menor que la nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez o de La Paz, Baja California. Cuando vemos a otros indicadores económicos, vemos, por ejemplo, el comportamiento del empleo. Como lo dijimos hace un momento, a julio del 2014, el empleo a nivel nacional está creciendo a una tasa promedio anual del 3.7%. En la región de la frontera, el empleo está creciendo al 4%. Es decir, empleos formales con seguridad social, con prestaciones, están creciendo más en la frontera que en el resto del país. De hecho, también según el INEGI, en el primer trimestre del año, que fue un trimestre donde tuvimos un crecimiento afectado por el invierno norteamericano, el resto del país tuvo una tasa de crecimiento del 1.8%, es un dato por todos conocido, publicado. En la frontera, según el INEGI, el crecimiento fue del 2.3%. ¿Qué quiere decir esto, senador? E insisto, lo último que debemos hacer es dejar de reconocer el esfuerzo que están haciendo las familias de la frontera, no solamente la frontera norte, sino también, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo. Por supuesto, hay un efecto en algunos de los precios en la economía, pero debemos de ser objetivos. No podemos, las cifras lo que muestran es que el efecto es significativamente menor a lo que se esperaba por algunos de los analistas cuando se discutió la homologación del IVA. Y además, en algunos de los indicadores la frontera va mejor que el resto del país, en crecimiento económico y en generación de empleo formal. Con mucho gusto y ojalá tengamos la oportunidad de reunirnos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para discutir este tema con mayor amplitud. Con respecto al control de dólares, usted me hace una pregunta muy puntual, le respondo también de manera puntual. ¿Cuándo presentará el Ejecutivo Federal las nuevas reglas para el uso de dólares, particularmente para las empresas en la región fronteriza? El día de mañana, señor senador, el presidente de la República firmará el decreto en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que permitirá eliminar los límites en el uso de dólares en efectivo para las empresas que cumplan con las obligaciones que se señalan en el propio decreto. Muchas gracias, señor senador. Gracias, secretario.
En uso del derecho del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para hacer comentario, se concede la palabra a la senadora Laida Sansores San Román, hasta por 2 minutos. Pero si se toma más, con mucho gusto. La ventana para que escuches mi voz. Le rogamos a la senadora omita la emisión de esa música, por favor. Señor secretario, señor presidente. Pero señor secretario, mire, le traje la serenata que dicen los repecos, que es la que usted les canta todos los días, que les anda seduciendo, que les ofrece bajarles el sol, la luna, las estrellas, toditas ellas. Prestaciones de primer mundo, seguro de desempleo, salud con derecho a paracetamol, vivienda, créditos, que van a lucir como comerciantes de primer mundo en sus tienditas techadas con láminas de cartón, en sus puestecitos de mercado, los campesinos, los pepenadores, que ahora se llaman recicladores, los taxistas, ya van a tener computadora, van a entregar factura electrónica, firma electrónica. Miren, ellos dicen que no le creen, porque por eso no le dan el sí. Porque saben que cuando los embarace, no van a querer ni extenderles la mano. Esa es su preocupación. Y pues yo le digo, mire, con mucho respeto, pues ya deje Massachusetts. Yo lo invito a venir a México, aunque sea de vacaciones, yo pago el boleto, pero que conozca la realidad de este país. Son modestísimos comerciantes que nunca han tenido en sus manos un libro de la SEP, menos una computadora, no saben ni leer ni escribir y pues hablan de cifras ustedes que cambian y que yo no sé si a veces son mitos o a veces pues son cuentos, pero la cosa es que no checan, no saben ni siquiera cuántos repecos hay. Un día dicen que son 2.500, 2.500.000, otros 3.900.000, una academia, un instituto educativo dice que son 12, ellos creen que son 9, pero yo creo que ni siquiera tuvieron un diagnóstico antes de recetar el remedio. Y el remedio que les dan es cicuta, para asfixiarlos, para exterminarlos. En eso creo que van a terminar ellos. Y usted dice el jefe del SAT hace unos días que 132 millones de pesos calculan recaudar con los pequeños contribuyentes que ya se están anotando, que ustedes ya los anotaron sin que ellos lo sepan. Pero las grandes empresas apenas pagan impuestos. Tienden sus redes para atrapar charalitos. ¿Pero qué hacen con los grandes tiburones? No se atreven ni a lanzarles un arpón. Hay una denuncia de Animal Político en mayo del 2013 que condonaron 3,000 millones de pesos a sus patrones de Televisa. No se vale. Y están tratando de recaudar 132 millones de pesos a base de estrangular a los más vulnerables. Yo creo que no estamos bien, ni vamos bien. Pero no es apretándoles la garganta a los pequeños contribuyentes cómo vamos a alcanzar ese crecimiento económico que se anuncia. Ya se equivocó 3 veces. Yo creo que usted ya nos está cantando la de Paquita, de la del barrio. 3 veces te engañé. Mire, creo que esto es una mala decisión, la de desaparecer el régimen de pequeños contribuyentes. Aquí hay varios de los representantes, de esos que no invitaron a la fiesta del lunes. Trastoca el principio de equidad tributaria que está contemplado en la Constitución en el artículo 31. Viola sus derechos humanos. No están considerando las recomendaciones de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, del contribuyente. Y en los 7 años próximos, los repecos van a estar pagando
exactamente la misma tasa tributaria que las grandes empresas, pero sin tener ni los recursos, ni poder hacer deducciones, ni tener condonaciones, ni trato igual a los desiguales. Le pedimos respetuosamente y apelo a su inteligencia y a su sensibilidad, porque se puede. Reconsidere el régimen de pequeños contribuyentes. Ellos mismos proponen, hay que actualizarlo. Ellos no se oponen a pagar. Y quiero decirles que se ha desatado un terrorismo fiscal, al mismo tiempo que nos sorprendieron con la sensibilidad de establecer mesas de diálogo, el jefe del SAT, pero al mismo tiempo derraman como lluvia, les están aventando las amenazas. Entonces, sí creo que no se vale sentarse a dialogar intimidándolos con el garrote. Honren el diálogo. Y le voy a dejar aquí unas preguntas para que luego usted me las responda de parte de ellos. Gracias. Gracias, senadora Laida Sansores. Se concede ahora la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes, con la venia de la presidencia. Sea usted bienvenido, señor secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray Caso, a este Senado de la República. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que el paquete económico 2015 refleja de manera inequívoca el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por realizar las acciones necesarias para que el país retome el rumbo de un crecimiento vigoroso. Por esa razón, recibimos con agrado una ley de ingresos que asegura un manejo prudente de las finanzas públicas. Damos la bienvenida a una estrategia contracíclica plasmada en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual plantea medidas adecuadas para enfrentar una reducción de los ingresos petroleros, porque es la política que requiere el país. En este contexto, señor secretario, cobra especial relevancia la reforma hacendaria, una reforma pensada para dar viabilidad social, económica y financiera al país. Gracias a ella hay una mayor recaudación fiscal. En el primer semestre de 2014 los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento del 7.3%, y de seguir esta tendencia se estima obtener 253,000 millones de pesos más para el próximo año 2015. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación, así como el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, son muestra también de que la presente administración ha delineado una estrategia sólida para que las finanzas públicas mantengan una trayectoria de reducción en el déficit que garantizará se mantenga la estabilidad macroeconómica que tanto aquilatamos los mexicanos. México depende en buena medida de los ingresos petroleros. La riqueza del subsuelo es nuestra y debe servir para financiar inversión productiva que permita una mayor producción. Con la reforma energética hemos sentado las bases para recuperar el crecimiento de la producción de hidrocarburos. Queda un largo camino para implementar en su totalidad todos los elementos y materializar los beneficios esperados de dicha reforma. Pero las expectativas de producción se han vuelto muy favorables a raíz de la aprobación por parte de esta soberanía de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también es cierto que esta industria tiene ciclos de inversión particularmente largos y los resultados en la producción no se verán de un día para otro. Esto quiere decir que en el corto plazo debemos enfrentar los efectos de un declive en la producción de crudo que afecta directamente los ingresos de la Federación. Lo que percibimos es una perspectiva de mediano y largo plazo muy optimista en materia de producción de petróleo y, al mismo tiempo, un choque en los ingresos fiscales que se derivan de una reducción en la producción. La estimación de la producción para finales de esta administración señala que alcanzará cerca de 3 millones de barriles diarios, pero también es cierto que la plataforma petrolera se ha visto reducida en el último año a menos de 2.4 millones de barriles diarios. Lo que enfrentamos es claramente un faltante de ingresos temporal.
al tiempo que gracias a la reforma energética se ha incrementado la perspectiva de ingresos permanentes con los que podrá contar el gobierno para atender las necesidades de los ciudadanos. Lo que acabo de describir es una reducción temporal en los ingresos, que de ser acompañada por un ajuste proporcional en el gasto de la Federación, contribuiría sin duda a una desaceleración de la economía que debilitaría en el largo plazo la producción, el empleo, el crecimiento y con ello la solidez de las finanzas públicas que hemos alcanzado con gran esfuerzo todas y todos los mexicanos. Si se reduce el gasto y sobre todo la inversión en una coyuntura de menores ingresos, no hace más que agravarse la situación. Por el contrario, el papel del gobierno en estas circunstancias debe contrarrestar los choques temporales, permitiendo mantener un ciclo de expansión o evitando agravar los choques adversos. Señor secretario, me permitiría preguntarle, ¿qué impactos tiene en la recaudación la reducción de la plataforma de producción del petróleo? Segundo, ¿qué efectos adversos habría en la economía si no recurriéramos al financiamiento para enfrentar choques temporales en los ingresos? La necesidad de financiar el gasto para enfrentar una disminución temporal en el ingreso, una política contracíclica, está bien establecida, pero también es cierto que debemos asegurar que dicho financiamiento se dé de forma ordenada y sostenible. Finalmente, señor secretario, el paquete fiscal de este año 2015 encaja en una dinámica de gasto-ingresos que el gobierno planteó desde el inicio de la administración. Requiere la obtención de los recursos necesarios a través de los mercados financieros y, por supuesto, debe ser congruente con la salud de las finanzas públicas. Me permitiría asimismo cuestionarle qué se ha hecho en materia fiscal para asegurar la salud de las finanzas públicas en el mediano plazo. ¿Cómo encaja el paquete fiscal 2015 con la estrategia de financiamiento planteada en paquetes anteriores por la Administración? ¿Y qué impacto tiene la estrategia de endeudamiento en el acceso al financiamiento del sector privado en la coyuntura actual? Nuevamente, señor secretario, agradezco de antemano sus respuestas, que estoy seguro abonarán al debate parlamentario. Sea usted muy bienvenido a esta soberanía.